la mañana, 42 minutos. Historias aeronáuticas, como cada martes, más o menos a esta hora, con Ariel Weisser. Ariel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Atilio. Bueno, un gran agradecimiento a Franco Munch, al Grupo Radial Centro, a La Mañana Informal. Y aquí estamos nuevamente. Te cuento, Atilio, que Dime. hoy se suma una gran audiencia aeronáutica. ¿Ah, sí? De todo el país, podríamos decir. Vos sabés Epa. que yo tengo los contactos y amigos en todo el país Qué bueno. que se han sumado a esta historia trágica por un lado, historia de amor también, de Miriam Stefford, Raúl Barón Visa y después finalmente Clotilde Sabatini. Habíamos contado que la íbamos a hacer a través de los distintos programas porque es una historia muy larga. Okay. El martes pasado hicimos la primer parte de la historia. Gustó mucho, tuve muchos llamados, la gente... Hubo repercusión. Sí, y ahora se suma mucha gente a la audiencia, así que Qué bueno. quiero agradecer a la Radio Centro, al programa, porque, claro, por un lado tenemos todo lo que es una gran audiencia del país aeronáutica que quiere conocer bien un poco esta historia de Miriam Stefford, y también tenemos toda una audiencia de personas que están, digamos, en Villa María, en la zona, que conocen un poco. Fíjate Sí. vos que el trágico vuelo de Miriam Stefford no solo fue el vuelo de Miriam Stefford, no solo el vuelo fue trágico, sino que la vida de todos ellos también. Mirá las cosas que yo te voy a contar. A modo, digamos, de introducción, porque Sí. hoy nos vamos a basar en el raid de las 14 provincias que realizó Miriam Stefford, donde finalmente encuentra la muerte junto con su instructor de vuelo. Pero de modo de, digamos, de introducción, 26 de agosto de 1931, Atilio, Miriam y su instructor de vuelo, Luis Guillermo Fuchs, mueren trágicamente en Mayares, San Juan. 23 de octubre de 1950, lo conocido como el misterio del Cuarto Rosa. Esto es aquellos tiros en la casa de Amadeo Sabatini, Ajá. en 1950. Ya vamos a tocar ese tema. Perdón, una sola pregunta. ¿Eso ocurre en una casa de avenida Dante Alighieri? No, en la casa de Amadeo Sabatini. La casa de Amadeo Sabatini. Sobre Ya lo vamos a tocar. Sobre Mariano Moreno. Exactamente, ya Bien. lo vamos a tocar ese tema. Bien. Todo en Villa María. Fue conocido, Sí, sí, fue sí. conocido como el misterio del Cuarto Rosa. Mirá Bueno, vos. ya vamos a llegar a eso. El 16 de agosto de 1964, que fue un domingo por la tarde, en el departamento del 8º piso del edificio de la calle Esmeralda, Raúl Barón Visa le tiró ácido sulfúrico en la cara a Clotilde Sabatini. Repetime la fecha, por favor. 16 de agosto de 1964. Bien. Al día siguiente, o sea, el 17 de agosto, hallaron muerto a Raúl Barón Visa con un balazo en la sien. El 15 de septiembre de 1964 fue cremado el cuerpo de Raúl Barón Visa. El 25 de octubre de 1978 se arrojó al vacío Clotilde Sabatini. Tenía 59 años. Octubre del 78. Sí. El 24 de junio del 88 se quitó la vida María Cristina, hija de Clotilde Sabatini. Y fíjate vos cómo sigue la tragedia. 10 años después. El 9 de septiembre del 2001 se suicidó Jorge Barón Visa, que es hijo de Clotilde, también tenía 59 años, era autor del libro El desierto y su semilla, saltó al vacío del piso 12. O sea, bueno, acá verán toda la tragedia No, que hubo. Una cadena de hechos trágicos. De cualquier terribles. forma, como la historia es muy larga, habíamos llegado en la parte 1, digamos, de cuando Miriam Stefford recibió el brevet en 1931 de piloto. Ella había decidido no dedicarse a la actuación. ¿Te acordás que habíamos contado que era el sueño de ella? Te hago una pregunta, ¿qué es el brevet? Sería la El autorización diploma, para volar, claro. certificado, bien. Es lo que después se llamó licencia de piloto, ¿no es Bien, cierto? Bueno, el brevet. entonces habíamos dejado allí, habíamos llegado
hasta 1931, cuando Miriam Stafford se había recibido, ya era mujer piloto, había comenzado ella el curso en el aeródromo de Castelar, allí hizo todas las prácticas de vuelo y el 11 de agosto de 1931 recibió el brevet de piloto número 358, de tercera categoría. Haciendo un poco historia, te cuento que los brevets, respondiendo a lo que vos me preguntás, en nuestro país los había comenzado a otorgar el Aeroclub Argentino. Bien. El Aeroclub Argentino, a partir de diciembre de 1910, otorga los brevets de pilotos que eran brevets de pilotos internacionales. Y esto fue posible porque el señor Horacio Anasagasti, en octubre de 1910, viaja a Francia y presenta la solicitud de afiliación del Aeroclub Argentino a la FAI, Federación Aeronáutica Internacional. Esa solicitud quedó aprobada en el mes de diciembre, por lo tanto, a partir de diciembre de 1910, el Aeroclub Argentino podía otorgar los brevets de pilotos internacionales y no solo eso, podía controlar, fiscalizar, homologar todas aquellas cuestiones relacionadas a los récords de vuelo. ¿Sigue estando en Francia, digamos, la sede Sí, internacional? señor, sigue estando en Francia. Mirá. Miriam quedó habilitada para volar, pero para volar sola, o sea, sin pasajeros. Entonces allí es donde aparece el famoso avión El Chingolo. Era el avión que le regaló Raúl Barón Visa para que hiciera las horas de vuelo. El avión era un BFW M23B de origen alemán, tenía un motor Siemens SH de 80 HP, tenía una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, una velocidad crucero de 135 kilómetros por hora y 6 horas de autonomía. O sea que Miriam Stafford, después de recibir el brevet, quería demostrar si realmente ella tenía un buen entrenamiento. Ahí la estamos viendo en la foto. A Miriam Stafford. Exactamente. Bien. Ella, claro, quería demostrar si podía realmente realizar alguna gran hazaña. Por ejemplo, había una idea en ella de unir América con España, con Europa. Entonces decide dar primero el primer paso. Vos viste que para correr primero hay que caminar, ¿no? Primero hay que practicar. Entonces decide dar ese primer paso y comienza a pensar en lo que iba a ser el raid de las 14 provincias, acompañada por su instructor de vuelo, Luis Guillermo Fuchs. Las crónicas cuentan que Fuchs había nacido en 1897, era un piloto alemán que se había destacado en la Primera Guerra Mundial y que había obtenido la Cruz de Mérito por su actuación en la guerra. Se decía que también era aquí en la Argentina del Centro de Aviación Civil. Y acá comienza un poco la historia de Miriam Stafford con su instructor. El Centro de Aviación Civil se había creado el 19 de diciembre de 1909 y el 9 de julio de 1921 se inauguran las instalaciones en Villa Lugano. O sea, ese Centro de Aviación Civil nace en Villa Lugano y después, cuando ocurre un fuerte ciclón, que ocurrió el 29 de junio de 1922, se trasladan de Villa Lugano hasta Castelar. Eso es, digamos, para ubicar el lugar donde Miriam Stafford va a realizar su curso de piloto en Castelar, ¿no es cierto? O sea que tenemos, por un lado, el raid de las 14 provincias y por el otro lado el tema del instructor que la va a acompañar, Luis Guillermo Fuchs, que esto va a dar mucho que hablar después. Con respecto al raid de las 14 provincias voy a aclarar algunos temas porque muchos creen que el raid de las 14 provincias nació con la idea de Miriam Stafford, como que ella, digamos, se le ocurrió por primera vez en el país realizar este raid. O sea, que quienes creen que Miriam Stafford es la pionera en intentar realizar este raid, pues esto no es así, digamos, hay que hacer una aclaración. Cuando llegan al país aquellas misiones aeronáuticas a partir de 1919, yo había comentado que llegó todo un nuevo material de vuelo a la Argentina, ¿no es cierto? Con ese material de vuelo, las instituciones aerodeportivas, para dar actividad y estimular la actividad de vuelo a los aviadores, hizo que se realizaran
carreras de velocidad. O sea, la idea surgió primero como carreras de velocidad. Pese a las diferencias y características y performance que tenían los aviones. La primera carrera la hizo el Aeroclub Argentino y fue de San Isidro a Mar del Plata, y esto fue en 1922. A partir de allí se hacen distintas carreras donde se otorgaba, por ejemplo, la Copa de los Hermanos Ray, la Copa Gobernador Cantilo, que era una copa por José Luis Cantilo, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, todo este reglamento lo adoptó, digamos, el Centro de Aviación Civil. Y para estimular aún más el entusiasmo, entonces surgió la idea de poner el recorrido por las provincias, ¿no es cierto? O sea, eran carreras por las provincias, ¿sería? Claro, primero fueron carreras. Claro. Y después dijeron, vamos a establecer el RAID de las 14 provincias, que era un circuito inalterable. Bien. Para que, digamos, en base a este circuito, la idea era generar nuevos aeródromos. Entonces dijeron, vamos a hacer un RAID, vamos a pasar por provincias donde hay aeródromos. Como para promover. Claro, para promover, exactamente. Sí. Y vamos a pasar por lugares donde todavía no hay, para promover nuevos aeródromos. Tal es así que a partir de todo esto comenzaron a nacer en el país también muchos aeroclubes, ¿no es cierto? O sea que el primer vuelo fue patrocinado por el Aeroclub Mendoza en 1926. Cuento esto porque estoy explicando que el RAID de las 14 provincias en cierta forma comienza en 1926 y no lo comienza, Miriam, en 1931. Ya existía. Perfecto. Después existió una tragedia en Santiago del Estero en 1927, vos que sos de Santiago del Estero. Después el segundo vuelo sí ya fue patrocinado por el Aeroclub Santiago del Estero. Y el tercer vuelo fue realmente el de Miriam Stafford el 26 de agosto de 1931, donde, bueno, fallecen en ese accidente. Después de la muerte se hicieron 3 vuelos más. El último de los vuelos por esas 14 provincias los realizó la famosa aviadora Carola Lorenzini. Esto fue en 1940. O sea que ahora vamos a pasar puntualmente cómo fue el RAID de las 14 provincias, ¿no es cierto? Bueno, el nombre del Chingolo, porque todos hablamos del Chingolo, el avión de Miriam Stafford, lo eligió la misma Miriam Stafford. Lo bautizó. Claro, en honor al pequeño pájaro pampeano, también llamado copetón. O sea que el Chingolo es, podríamos decir, similar al gorrión, pero tiene copete. Esa es un poquito la anécdota del nombre. El vuelo del Chingolo alcanzó a cubrir en este recorrido un total de 2.950 kilómetros. Eso es lo que logró hacer Miriam Stafford, ¿no es cierto? Fallecieron, bueno, trágicamente en Playa de la Guadita, a 5 kilómetros al suroeste de Mayares, o sea, de San Juan. Al caer a tierra, el Chingolo 2, supuestamente a causa de una falla del bulón que tenía la barra de comando con el timón de profundidad. O sea, una falla técnica. Polvoriento, ¿no? ¿Eh? Era un paraje polvoriento, Maralles. Exactamente, cerca ahí en la zona de San Juan. Sí. Bueno, el desarrollo del vuelo fue el siguiente. Comenzó el martes 18 de agosto de 1931, volaron desde Morón a Bella Vista, Corrientes. El miércoles 19 de agosto fueron rumbo a Santiago del Estero. El jueves 20 de agosto, desde Santiago del Estero, volaron hasta Los Cerrillos, Salta. Y aquí es donde improvisan un aterrizaje antes de llegar a Salta. Se llevaron por delante un alambrado y rompieron el avión, o sea, el Chingolo 1. Esto fue en Los Cerrillos, a 20 kilómetros de la ciudad de Salta. Cuando se rompe en ese aterrizaje el Chingolo 1, claro, había que reemplazar el avión. Entonces, allí es cuando... Ahí tenemos la imagen. Sí, exactamente. Ese es el aterrizaje, digamos, allí en Los Cerrillos. Claro, al ocurrir esto, Raúl Barón Visa le pidió a su amigo Mauricio de Bussi, en Castelar, que le reemplace el avión accidentado por el avión de él, que eran gemelos.
Y Debussy puso a disposición su avión, lo traslada en vuelo hasta Salta para que puedan continuar el raid. Pasó por Córdoba cuando llegó el avión, lo hace revisar en la fábrica militar de aviones aquí en Córdoba capital y luego sigue hasta Tucumán. Allí Debussy le entrega el avión al señor Fuchs, o sea, al instructor de vuelo de Miriam Stafford, y Fuchs lleva el avión a Salta. Desde Salta, Miriam Stafford y Fuchs despegan con el Chingolo 2, o sea, ya con este nuevo avión, rumbo a Jujuy, pero por el clima siguieron y aterrizaron en Tucumán. El martes 25 de agosto hacen Tucumán, Frías, Santiago del Estero, ahí aterrizan por falta de nafta, continúan a Catamarca y La Rioja. Y finalmente el miércoles 26 de agosto hacen La Rioja, Maralles, San Juan, donde se accidentan allí. En San Juan. San Juan, Cae, exactamente. se clavó de punta el avión, ¿no? Exactamente. ¿Ahí terminaba el raid o...? No. Le quedaban todavía Claro, le provincias. quedaba todavía, pero allí es donde ellos, digamos, terminan, digamos, el... Barón Visa, bueno, cuando ocurre esta tragedia, envió un tren especial para trasladar los restos de Miriam y de Fuchs desde San Juan a Buenos Aires. Los cuerpos fueron llevados al Centro de Aviación Civil, en la Galería Güemes, donde se instaló una capilla ardiente. Se depositaron los cuerpos en el cementerio de la Recoleta, en el panteón de la familia de Barón Visa, o sea que Miriam fue sepultada el 28 de agosto de 1931. 4 años después, el 22 de noviembre del 35, se retira el cuerpo de Miriam y se traslada a Córdoba. Y en 1936 se inaugura el monumento en Altagracia. O sea, ese A fue el recorrido. la vera de la ruta 5. Ruta 5, exactamente. Entre Altagracia y Córdoba. Entre Altagracia y Córdoba. Dicen que es el sepulcro más imponente de Argentina, ¿no? Sí, es más alto que el obelisco. Más alto que el Y, obelisco. vos sabés que 82 no lo conozco, tendría que ir a conocerlo realmente, ¿no? Bueno, al menos hasta allí hemos Y avanzado. enterró el motor del avión. ¿Eh? El sepultó Estaba el el motor allí, Sí. estaba allí, al lado del monumento, y ahora Sí. lo tiene una familia allí en Altagracia. Porque había una versión de que Barón Visa lo había hecho sepultar al motor. No, el motor no, siempre había estado allí. En a la homenaje vista. a su amada desaparecida, Barón Visa enterró el motor del avión en lugar del accidente. No, eso no. No es correcto. No, una de las fotos que yo Sí. traje, Bien. vas a ver el motor, y yo, Sí. ahí está mi padre, Bien. Alberto Felipe Baire, Sí. y yo estamos ahí, Sí. al lado del motor, en una exhibición que Bien. se hizo en Córdoba capital. Por eso, entonces, esta versión no es correcta. No es correcta. Por Bien. eso te estoy contando un montón de cosas que Sí, por sí. allí no están, ¿no es cierto?, en los libros. Sí. O se tergiversa, de repente, sí, no sí. sé. Leyenda, se podría decir. Claro. Por supuesto que a partir de allí hay muchos temas. Yo te quiero contar en 2 palabras que el informe sobre el accidente de este BFW matrícula siempre 143 se comprobó la falta del perno que une la varilla del comando con el plano de profundidad, falta que de ningún modo puede atribuirse a efectos del choque del avión contra la tierra, pues no obstante de tal destrozo del aparato, las piezas que el mencionado perno conectaba fueron halladas y recogidas en perfecto estado Bien. de conservación. Conclusión, Bien. la caída del avión debe atribuirse a la pérdida en vuelo del perno que une la varilla de comando con el brazo del plano de profundidad. Perno que tiene que estar sujeto por una tuerca y una chaveta de seguridad. Por supuesto, existieron después muchas versiones de todo este accidente. Así que bueno, vamos a continuar el próximo martes con la tercera parte de la historia. Perfecto. Bueno, historias aeronáuticas en la voz de nuestro compañero y además columnista de los días martes, Ariel Baicerre, ¿sí? Te esperamos el martes próximo. Muchísimas gracias. Vale, gracias Ariel. Seguimos en la mañana informal.